Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día es miércoles 12 de agosto y vamos a tener una muy interesante conversación sobre un ciclo que promete mucho, que ya comenzó hace 2 días, el lunes, en las dependencias del Centro de Estudios Públicos y que lleva como título El Experimento Americano y que tiene que ver con los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Momentos decisivos de la historia de Estados Unidos vistos a través del cine, de una serie y de la televisión. Es pertinente e interesante esta reflexión sobre Estados Unidos dado el contexto geopolítico mundial y la situación actual de Estados Unidos, la coyuntura histórica en la que está. ¿Cómo esta revolución se constituyó a través de la historia en una de las democracias más influyentes del mundo? Recordemos, lo hemos hablado con otros invitados aquí en el jardín, a un Alexis Tocqueville, ese francés que fue a visitarlo y habló de las novedades de esa nueva democracia y también de sus posibles peligros, algunos de los cuales, dicen muchos, se estarían manifestando hoy en toda la plenitud, particularmente a través de la figura de su actual presidente Donald Trump. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la elección de término medio que viene ahora? ¿Hacia dónde va Estados Unidos? ¿Pueden estas películas iluminar algunos de los problemas, de los desafíos y las fisuras que tiene Estados Unidos hoy día? Bueno, de todo eso vamos a conversar con Héctor Soto, quien ya ha estado en el jardín antes. Él es periodista, ustedes lo conocen muy bien, crítico de cine, un maestro del periodismo chileno, y ha combinado la crítica cinematográfica con el análisis político-cultural. Hoy día ya no escribe la actualidad, la desprecia olímpicamente, quizás le aburre y tiene toda la razón, y más bien se dedica a comentar películas y libros, una buena manera de evadir la rugosa realidad. Pero a través del cine sabemos que podemos comprender la historia y la sociedad, y en este caso, en este ciclo, esto se da así. Héctor, muy bienvenido al jardín. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes. Muy complacido de estar en tu programa. La verdad es que cuando venía caminando hacia acá, Cristian, yo pensaba que no era el interlocutor válido para comentar este ciclo, porque este ciclo básicamente es un ciclo de conversación, de análisis, de reflexión histórica. Yo ahí soy más bien un invitado de piedra, llamémoslo así. Pero así todo, el ciclo me parece fascinante. Son cuatro sesiones de conversación, básicamente dirigidas, orientadas por Juan Luis Ossa, que es historiador, y que da el contexto de ese hecho tan trascendental que fue la independencia de los Estados Unidos, ocurrida hace exactamente 250 años. Bueno, a ti siempre te ha gustado el cine norteamericano, Sí. Y entonces ahora hay cine norteamericano, un cine norteamericano a través del cual vemos algunos elementos de la realidad. Ahora, yo siempre me voy a inventar una excusa para conversar contigo, para tener el lujo de tenerte acá. Bueno, salió la excusa perfecta, no te voy a entrevistar como historiador, no te preocupes, pero algo vamos a tocar inevitablemente, vamos a rozar a través de la conversación. Mira, te propongo que vamos revisando, en algunos nos vamos a detener más. Yo sé que tú vas a participar en el último ciclo, en la última sesión, claro. El último lunes, donde hay una película muy interesante de Stephen Spielberg, que es Lincoln. Es una figura crucial, histórica, fundamental de la historia de Estados Unidos. Pero vamos echándole una miradita así, aunque sea a veces más por encima o no, como a ti te parezca mejor. Estupendo. Y partamos con la película que se comentó ya este lunes 10
o sea, anteayer, Claro. de John Adams, Camino a la Independencia, que parece, tú me lo puedes corregir, que tiene una particularidad, que en lugar de colocar el foco en las grandes figuras como Washington o Jefferson, la coloca en un personaje aparentemente digo, secundario, aunque fue importante, John Adams, que es un abogado, pero uno de los principales arquitectos de la independencia norteamericana. Háblame de esa película, cuéntanos un poco y... Mira, la sesión del lunes pasado, efectivamente, contempló 2 episodios de la serie John Adams, una serie que se filmó, o se estrenó más bien, por ahí por el 2008. En HBO creo que fue. En HBO, exactamente. Sí. Es una serie bastante buena, una serie con el nivel de producción que tienen las series en HBO, dirigida por Tom Hooper, un hombre que ha calificado con películas, con títulos como, no sé, El discurso del rey, sí, claro. La chica danesa. Esa es buena, El discurso del rey. Sí. Bueno. No será un gran autor, pero no hay duda que es un buen artesano y un buen cineasta. Esta serie está centrada en la figura, como tú bien decías, de John Adams. John Adams probablemente, no tiene el relieve histórico de un Washington, de un Jefferson. Incluso su rostro no aparece en el monte Rushmore, en esa icónica figura donde están los 4 grandes presidentes de los Estados Unidos, donde está Washington, está Jefferson, está Theodore Roosevelt y está Lincoln. Esos 4, claro, ahí falta el presidente Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Él, a diferencia de Washington, de George Washington, que ocupó el cargo de la presidencia durante 2 mandatos, Adams solamente lo ejerció durante 1 mandato. Incluso fue a la reelección, pero fue derrotado por Jefferson. Y Jefferson era su vicepresidente. Ya. Tal como Adams había sido el vicepresidente de Washington. ¿Por qué el director elige a este personaje? ¿Cuál es crees tú que fue por qué lo eligió? ¿Cuál es el interés de este personaje? Porque era un hombre, yo creo que era un hombre de gran manejo político, porque tenía muñeca política. En algún momento en la presentación que hizo el lunes, Juan Luis dijo que tenía cocina política. Yeah. Entonces es un hombre que probablemente no tiene la formación en términos de ideales que tenía Jefferson, ni tiene el aura de casi intocable, de rayo divino que cayó sobre la cabeza de Washington, pero que es un hombre que estuvo presente en todos los dilemas, en todas las grandes decisiones que condujeron a la independencia de los Estados Unidos. Tal vez esta serie nos permite conocer justamente este proceso de independencia, que lo vemos como que fue tan fácil, pero fue un proceso complejo, lleno de contradicciones, dilemas, dudas. O sea, eso es lo interesante. Es muy interesante en ese sentido, porque uno tiende a pensar que los padres fundadores es un grupo muy monolítico y muy homogéneo y que todos pensaban igual. Mentira, no fue así. Y yo quiero rescatar sobre todo de este ciclo el título que le pusieron. Se llama El Experimento Americano. Porque efectivamente la independencia de los Estados Unidos fue un experimento. Yo creo que nadie en las revoluciones, nadie tiene el libreto completo, nadie tiene el programa de cómo se va a desarrollar. Es muy impredecible. Sabemos cómo las revoluciones comienzan. Pero no cómo terminan. Pero no sabemos cómo terminan. Y aquí, en más de un momento, Adams le confiesa a su señora, una mujer que tenía además una sólida formación, una sólida intuición política, le confiesa: no sé hacia dónde vamos.
probablemente vamos hacia el abismo. O sea, podría haber fracasado el experimento. Podría haber fracasado perfectamente. Es que hay que ponerse en ese tiempo, en 1776, no hay ningún país que se gobierne en términos como se quería gobernar, como querían gobernarse los colonos de estos 13 estados que terminan declarando su independencia. Adams en algún momento, porque todo esto fue muy fluido, en algún momento él se forma la idea. Mira qué rara la cosa. No están pensando todavía en régimen democrático. Están pensando en una república, pero una república que no saben de qué se trata mucho. Y piensan, digamos, que el lugar de la monarquía, que ocupaba la monarquía, lo tiene que ocupar ahora el presidente de la república. Él tiene que gobernar, por decirlo así. El lugar de la aristocracia lo tiene que ocupar el Senado. Y el lugar de la democracia lo tiene que ocupar la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Interesante. Claro. Tú comprenderás que esa arquitectura no es la arquitectura de un sistema democrático. El sistema democrático va a aparecer mucho después. Desde luego. Y dime una cosa, ¿y John Adams en qué sentido fue un arquitecto de esto también? ¿O uno de los...? Fue un arquitecto en el sentido de que bueno, él fue el representante en los congresos continentales, que se llamó, a los cuales se convocaron a estas 13 colonias. Él fue representante de Massachusetts, vivía en Boston, en las proximidades de Boston, y Boston es la colonia que toma el liderazgo, que se radicaliza antes que el resto. Entonces su participación llegó a ser muy importante. Fue importante además porque él era un abogado. Un abogado no te pienses que tremendamente exitoso, no. Un abogado, estamos hablando de un país que era pobre, de un país, donde las ciudades recién están surgiendo, recién están apareciendo, donde las ciudades tienen mucho todavía de mundo rural, entre medio, en su corazón, donde las calles son de tierra, donde no hay electricidad, donde la vida es dura todavía, muy dura. Entonces, este es un abogado que en algún momento defiende incluso a soldados británicos que son inculpados, son responsables, digamos, de muertes en una manifestación pública de rechazo al imperio, de rechazo al rey y al ejército imperial. Entre los episodios que aparece está la masacre de Boston, ¿no? Claro. La famosa masacre de Boston. Exacto. Esa masacre, en esa masacre, Adam logró un cierto... O sea, en el juicio logró un decidido protagonismo porque defendió a los soldados británicos y eso le granjeó, lejos de generarle un veto, una funa, diríamos, en tiempos de hoy actuales, le generó una respetabilidad y una... lo colocó un poco más allá del bien y el mal, aun cuando él se fue radicalizando y fue uno de los impulsores más decididos de la independencia. Bueno, estamos conversando con Héctor Soto aquí en el Jardín, justamente a propósito de este ciclo del CEP, el experimento americano, movimientos decisivos de la historia de Estados Unidos, a través del cine y la televisión. Partimos comentando la serie Camino de la Independencia, donde aparece la figura de John Adams. El primer encuentro fue este día lunes, y en el tercer encuentro se va a volver a comentar John Adams, pero en el capítulo 5. Claro. Y uno de los temas que aparece, uno tuviera que buscar, no sé si semillas o elementos que permitan entender muy en el fondo histórico, en sus raíces, cosas que están viviendo hoy día Estados Unidos. Bueno, una de las cosas es
¿Cómo se consolida el presidencialismo? Que pasó también aquí en Chile de otra manera, ¿no es cierto? En Estados Unidos. ¿Cómo podría no haberse consolidado el presidencialismo? Sin duda, pero el peso de la presidencia, anda a saber tú si es por efecto de la personalidad de quienes ejercieron inicialmente el cargo: Washington, Adams, Jefferson, Madison. O sea, son tipos muy, bueno, son los padres fundadores, son los que inspiran esto y creo que eh, fue decisivo la figura, la figura presidencial en la arquitectura de la institucionalidad americana, que, a ver, si bien es cierto que parte del mismo, a ver, de la misma cosmovisión jurídica, llamémosle, que tenía el Imperio Británico, que tenía Inglaterra, no es esencialmente distinta, digamos. Hay un monarca y hay un parlamento, y hay un parlamento que controla al monarca y que lo equilibra. El sistema de pesos y contrapesos que se fue dando en Estados Unidos generó eso, generó un presidente muy fuerte, pero también un parlamento que lo controla y que lo
Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando esta tarde por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. La verja de madera de este jardín se abre todos los días, todas las semanas, de lunes a jueves, para una conversación, una caminata peripatética, así le digo yo, en el jardín, como lo hacían los antiguos filósofos. Puede sonar pretencioso, pero a mí me gusta esa expresión, caminata peripatética. Quiero recordar que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Vamos a conversar de una situación límite, así la llamaba el filósofo alemán Karl Jaspers. ¿Cuáles son las situaciones límite? Aquellas situaciones radicales en la existencia que nos llevan a hacernos los grandes cuestionamientos. Y entre ellas, el dolor, el duelo, la muerte. ¿Qué tiene que ver la poesía con la psicoterapia? ¿Pueden cruzarse y encontrarse dos disciplinas aparentemente tan distantes? Bueno, hoy día vamos a conversar con alguien que cree que la poesía y la psicoterapia nacen de un mismo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? La capacidad de escuchar. Es decir, esto es muy bonito como idea. La psicoterapia, una buena psicoterapia obviamente, y la poesía escuchan. Hoy día vamos a hablar sobre un particular y muy especial diccionario poético del duelo, escrito por un psicólogo clínico, poeta y educador, especialista en procesos de duelo, cofundador del Centro Soma, de la Escuela Poética y del Observatorio del Silencio. Eso suena precioso. Desde hace 15 años imparte un interesante curso de intervenciones poéticas en la Universidad Alberto Hurtado, en que más que enseñarle poesía a los alumnos, busca que los alumnos encuentren su voz propia, tan importante en estos tiempos. También participa o dirige la Fundación Edupoiesis, que replantea la educación desde una perspectiva más humana y más creativa, y que plantea que los estudiantes tienen que ser artistas de sí mismos. Él es además poeta, ha publicado los libros Poemas Vecinos, 2012, El Inesperado Vuelo de las Moscas, que tengo aquí en mis manos, 2025. Manuel Sebastián Correa en el jardín. Manuel, un gusto. Sebastián Correa, un gusto de tenerte acá en el jardín, Sebastián. Muchas gracias, Cristian. Un honor estar aquí conversando contigo. Lo primero que quiero preguntarte es, por aquello que comencé, esta idea de cómo se te cruzan a ti poesía y psicoterapia, siendo tú psicoterapeuta. Sí. La verdad que ese cruce viene desde siempre, o sea, no desde siempre, desde mi época universitaria. De hecho, mi origen con la poesía viene cuando ya era estudiante de psicología en segundo año y en una actividad fuimos al psiquiátrico. Y bueno, obviamente el psiquiátrico es un espacio bien complejo, difícil. Y después de ir ahí, un compañero escribió un poema y lo puso en el diario Mural. Y a mí me sorprendió como la capacidad que tenía la poesía de llegar más lejos en el entendimiento de las cosas. Y eso me sorprendió. Y bueno, y la poesía, si bien siempre tuve un acercamiento a lo poético, pero también ahí un día en el metro, yendo a la universidad, escribo mi primer poema. ¿Nació en el metro? En el metro, exactamente. Sí. Y ahí no se detuvo más. Entonces están bien ligados desde su origen, digamos. Oye, parece que el metro puede ser un lugar propicio de la poesía. Fíjate que hay un famoso poema de Rob Pound que lo escribe a la salida del metro, cuando ve pasar una persona en medio de la multitud, la aparición de ese rostro en la multitud, pétalo en ramaje negro y humo, en una traducción más o menos. En inglés suena mucho más bonito. El metro, claro, es subterráneo. Claro. Tiene que ver con el inconsciente, creo yo. Estás metido en las entrañas, en los túneles, en los pasadizos de la interioridad, ¿no es cierto? Por dentro de la ciudad. Ya, sí. Esa es una primera idea. Y yo hablaba del tema de la escucha. El terapeuta escucha y el poeta escucha ¿qué? ¿Qué tipos de escucha tenemos ahí? Yo también soy un convencido de que, claro, la clave de la poesía es la escucha, más que el habla, ¿no? Es aquel que sabe escuchar. Y hay una idea de la poesía que me gusta, que es esta idea de que la poesía es el registro del contacto con aquello que nos sobrepasa. ¿Sí? Con el misterio. Con el misterio. Con lo indecible. Con lo indecible, con lo incierto. Y en la psicoterapia, si bien uno puede estudiar muchísimo, yo he estudiado varios enfoques, pero la clave de la psicoterapia
es la conexión que tú estableces con la persona. Estar ahí, tener presencia, ¿no? La presencia. Y esta presencia también que tiene que ver con reconocer cuando lo mágico sucede, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para mí la clave, y cuando me toca a veces conversar con terapeutas más jóvenes, le digo, sí, que estudien mucho, pero lo clave es la relación. Y la relación desde el psicoterapeuta es de escucha, de apertura, de ¿Algún estar atento. ejemplo del papel que puede haber jugado la poesía en tu trabajo psicoterapéutico, en algún caso o algo que podrías como ejemplificar? Sí, lo cruzo mucho, ¿sí? Por ejemplo, a propósito del diccionario poético del duelo, con mis pacientes, cuando ya van avanzando, ellos van construyendo también sus propios diccionarios, algunos de ellos, ¿sí? Con la idea de buscarle nuevos matices a la experiencia humana, a las palabras, desde la idea también de Wittgenstein, ¿no? que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces también ahí se cruza, ¿no? La psicoterapia es una oportunidad también de ensanchamiento de la propia vida. La poesía, por lo pronto, también es eso, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de cruces. Oye, hay algo interesante. Yo hablaba de tu trabajo como profesor en este curso de intervenciones poéticas. Me interesa mucho porque yo también soy profesor y también he enseñado poesía. Esto de que tú has trabajado más que enseñando poesía a que los alumnos encuentren una voz propia y sean incluso artistas de sí mismos, como esculpirse a sí mismos, ¿no? Exacto. Ese curso de intervenciones poéticas ya lleva más de 10 años, digamos, haciéndolo, lo llevo haciendo en la Universidad Alberto Hurtado, y tiene dos partes. La primera parte es el trabajo y la búsqueda o la aproximación a la poética personal de cada estudiante. Así como los pintores, los escultores, los poetas escriben en algún momento su arte poética, o más de una, ¿sí? Que es algo que es abierto, que tiene que ver con los lentes con los cuales cada uno ve la realidad, con tu ángulo, ¿no? Personal, donde tú miras. Y entonces les hago una serie de ejercicios semana a semana, donde los estudiantes, y también ahí se usa psicología con poesía, porque son ejercicios de autoconocimiento de alguna manera, donde van descubriendo sus propias poéticas. Y también, por ejemplo, cada semana el curso comienza con la misma pregunta. Bueno, es un curso que hacemos en círculo, bien conversado, y partimos todas las semanas con ¿cuál fue tu momento más poético de la semana? Y los estudiantes van dejando registros semana a semana de sus momentos más poéticos. Entonces, con todas las tareas que mandamos, con todos los momentos poéticos que ellos van acumulando, van siendo detectives de sí mismos y viendo, bueno, cuál es mi propia poética. Y a mí me interesa el tema ahí de la poética, porque la poética abre. A diferencia quizás de la identidad malentendida, que a veces la identidad puede ser un garrote, o sea, una prisión. Una prisión, Claro. exacto. Y pasa mucho en la juventud, ¿no? Yo soy esto, por tanto no soy Me esto otro, identifico ¿no? con esto, pertenezco a esta tribu, estoy acá, Entonces, me encierro. Me encierro, me sesgo. La poesía ¿sí? abre, eso es muy O sea, interesante. eso para mí es una de las claves de la poesía, justamente que, claro, es la apertura, como dice Ernesto Rodríguez, ¿no? Sí. La apertura a lo inesperado, ¿sí? Vivir abriendo. A diferencia quizás que podemos también hablar de eso, como de otro paradigma que parece como el binario, que su pretensión es cerrar la realidad. La poesía busca abrirla. Y ahí hay algo, bueno, muy, muy bonito que acompaña a los estudiantes en esa búsqueda. Estamos caminando en el jardín con Sebastián Correa, autor, psicoterapeuta, poeta, educador y autor del Diccionario Poético del Duelo. Vamos a este Diccionario Poético del Duelo. Entiendo que esto podría tener el origen en una historia que te ocurrió a ti. Tú estabas en el hospital en la UTI con una neumonía el año 2016. Este podría ser, por ahí podríamos encontrar el origen de este diccionario, más personal, más en la experiencia personal. Sí, bueno, yo me dedico a duelo desde que estudio psicología, digamos. Ahí fui voluntario de la Sala de Enfermos Terminales del Hogar de Cristo, luego mi tesis fue con temas de literatura y duelo, luego mi práctica con enfermos con cáncer, y después hice un diplomado en duelo, en fin. Y me he dedicado, 25 años llevo ya ejerciendo psicología, siempre dedicado a duelo. Ahora bien, claro, hace 10 años me pasó esta experiencia de tener yo la muerte dentro, ¿no? Como de tener una neumonía mal cuidada, estuve hospitalizado en la UTI un tiempo. A partir de eso, bueno, nace el libro El inesperado vuelo de las moscas también, a partir de la experiencia de la propia muerte. Y, bueno, siempre escribiendo. Y hace también, más o menos en ese periodo, surge esta idea como que el lenguaje no alcanza, ¿no? Como a nombrar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Esta idea que el dolor no tiene nada que ver con el dolor. Enrique Lin, Enrique Lin, en su famoso Diario de Muerte. Nada tiene que ver el dolor con el dolor. Las palabras que usamos Exacto. están viciadas.
no hay nombre en la zona muda. La zona muda, es ahí donde entramos, Exactamente. Entonces, la idea hay una idea de la Cecilia Vicuña que dice que adentro de cada palabra hay un Big Bang. Qué lindo. Entonces eso. me Hermosa interesa idea. mucho esa idea, ¿no? O que la poesía introduce lo infinito en lo finito. Entonces, claro, cuando las palabras y el diccionario, o sea, un diccionario normal, lo que busca es definir. Y definir la etimología es dar fin. O sea, le busca poner dar un límite fin al lenguaje. y un límite a esa palabra. Y un límite a esa palabra. frente a otras Entonces, palabras. la poesía se revela a eso. Entonces, a partir de eso, claro, empiezo a resignificar palabras y empiezo, bueno, también un proceso luego que en la pandemia se exacerba, digamos, haciendo talleres. Ahí me encontré con La Paz González de Proyecto Diccionario, donde empezamos a hacer talleres juntos y, bueno, empezó a surgir esto del ¿Y diccionario estas poético. palabras que escogiste tú, por qué surgieron? ¿Surgieron de cosas que te dijeron los pacientes? ¿Surgieron de qué? De todo, sí. Muchos de los pacientes, a los pacientes les hago estos ejercicios, de los talleres que también hago, o de los retiros poéticos que también hemos realizado de la escuela poética, también hacemos ejercicio con palabras. Y bueno, de mis duelos personales he ido recolectando durante muchos años palabras, y hace 2-3 años dije, ya voy a empezar a recopilar para un diccionario poético. Escoges 2 palabras que te parezcan para ti significativas y que tengan que ver con el duelo y con todo lo que estamos hablando, que a ti sean especialmente significativas para ti. Por ejemplo, hay 2 palabras que, bueno, hay varias que están conectadas, ¿sí? Que por abecedario están juntas. Entonces, que es rumiación y salud mental, que están juntas, ¿sí? Ya. Y rumiación es no poder pasar a otra cosa, cuando nos quedamos pegados, ¿no? Y la salud mental es poder pasar a otra cosa. Y ese es el trabajo también que se hace en psicoterapia, ¿no? Cuando uno está pegado en algo y desde el lenguaje uno empieza a sacar y puede pasar a otra cosa. Entonces, y también me encantó que quedaran juntas en el diccionario de Ru y Sa, ¿no? Bueno, la muerte sabemos que le escabullimos siempre el bulto, no es un tema de conversación fácil, muchas veces la anestesiamos, se ha dicho tanto sobre eso, pero entiendo que la muerte no es algo que va a ocurrir, la gente se muere, no, yo me muero, yo me estoy muriendo. Exacto. Fui arrojado a la muerte, dice Heidegger, ¿no es cierto?, en su filosofía. Ya, a ver, hablemos un poco de eso, lo que tú has descubierto, la presencia de la muerte en nuestra vida. Sí, sí, para mí también, desde un duelo de niño, también para mí la muerte siempre estuvo cerca, digamos, y para mí la muerte siempre ha sido algo que me ha permitido quizás vivir más consciente, ¿no? Más consciente de la vida, de la finitud. Y eso yo creo que da libertad, ¿sí? Yo creo que la conciencia de muerte te permite vivir con mayor... ¿Por qué con mayor libertad? Uno podría decir que podría vivir con mayor miedo o con mayor angustia, ¿no? La angustia ante la muerte. ¿Por qué mayor libertad? Porque nos vamos a morir, justamente. Como nos vamos a morir, bueno, hay que aprovechar la vida, hay que conectar con la realidad, hay que descubrir, hay que tratar de ir lo más lejos posible, que ojalá que nada del humano nos sea ajeno, ¿sí? Y eso yo creo que la poesía es un medio también para eso, ¿sí? Tú has hecho un trabajo de duelo, te has especializado en duelo. Es tan difícil acompañar en un duelo a alguien que sufre una pérdida terrible de un hijo, un padre o de tu pareja. ¿Qué has aprendido tú de lo más importante de qué significa acompañar en el duelo? ¿Qué es lo más significativo para ti en tu trabajo de psicoterapeuta? Sí. Bueno, muchas cosas. Claro, una, la importancia del vínculo. Otra cosa que es bonita, que pasa con algunos pacientes, es algo que yo le llamo la paradoja de la fragilidad, ¿sí? Que es la idea de que a mayor fragilidad compartida, más fuerte es el vínculo. Y a menor fragilidad compartida, más débil es el vínculo. Si yo y tú conversamos y yo estoy súper bien siempre, tú también muy bien siempre, nuestro vínculo es muy débil, digamos. Y hay mucha gente que los duelos les ayudan a aceptar la fragilidad. O sea, se dan permiso, algunos por primera vez en su vida, para fragilizarse frente a otros y, por tanto, fortalecer sus vínculos, ¿sí? Ahora bien, bueno, he aprendido muchas otras cosas. Por ejemplo, que hay duelos, o sea, hay duelos y duelos, ¿sí? Obviamente que hay duelos terribles, como, bueno, muertes de parejas, de hijos, que probablemente, claro, nunca se superan, digamos, del todo, ¿sí? Es como la idea de, no sé, de cortarte una pierna. Entonces, siempre vas a cojear, toda la vida. El tema es cómo aprendes a vivir con tu cojera y ojalá hacer un buen trabajo para ojalá cojear lo menos posible. En cambio, bueno, hay otros duelos que pueden ser, no sé, más naturales, como muerte de un abuelo, que, bueno, eso cicatriza, ¿sí? Y es una cicatriz que uno luego la lleva en el cuerpo, ya no es una herida, ya no duele, ¿sí? Pero quizás los duelos más fuertes sí, ¿sí?
¿Qué es para ti un buen duelo, un duelo bien vivido? Diría que es un vuelo compartido. No solitario, no es solitario. No es solitario, sí. Como ahí dicen por ahí alguien, que lo contrario de la depresión es la expresión, ¿no? Es poder expresar, poder sacar, es poder fortalecer los vínculos, es resignificar, es aprender a simbolizar, a reubicar en la propia vida la pérdida. Y ese es el trabajo terapéutico. Eso es lo que se hace en terapia. ¿Hay algún ejemplo de duelo de algún paciente, sin nombrarlo necesariamente, que te parezca a ti significativo, que te haya acompañado, que te haya llamado la atención o te haya impactado, conmovido? Bueno, llevo no sé cuántos, 25 años, montones de duelos, digamos, acompañados. Pero, por ejemplo, hay duelos que son difíciles, por ejemplo, la muerte de amigos, ¿sí? Que cuando muere un amigo, uno no tiene tanto permiso para estar en duelo. Claro. ¿Sí? O sea, no va a faltar al trabajo al día siguiente, digamos. Claro, no puede faltar. Por ejemplo, ¿no? Permiso, o sea, la vida continúa. Permiso para llorar también, ¿no? Permiso para llorar, claro. Y a veces el amigo le dice, no, tengo que estar bien para poder acompañar a la familia, ¿sí? Y uno se permite poco ese duelo, pero es un duelo muy duro, porque es de un compañero, digamos, de alguien cercano de tu edad que muere y se hace muy complejo. Ahora bien, bueno, un montón de duelos. Claro, los duelos por suicidio también son bien complejos. Los que más difíciles que me han tocado, por ejemplo, claro, suicidios de hijos, ¿no? Claro. Como esta idea esta idea de como no fui capaz de transmitirle a mi hijo las ganas de vivir, esa culpa, ¿no? Esa culpa. Bueno, el trabajo de la culpa también es algo que siempre aparece en los duelos y se trabaja, ¿sí? No puedo dejar de comentar, ya que en este jardín hay un chucao, tú sabes, un pajarito que anda por ahí dando vueltas en el sotobosque, que tú colocaste una hermosa cita del poeta mapuche Licurachi Guaylaf. Ahí está Chucao, escuchó su nombre, ¿ves? Sí. Tus lágrimas debes dárselas a las flores. Me decía el Chucao, ¿no? Me habló el pájaro Chucao. Me habló el pájaro Chucao. Tus lágrimas debes dárselas a las flores. ¿Cómo interpretas tú eso? Qué hermoso texto ese. Sí, bueno, quizás como lo que nos enseña también la naturaleza, ¿no? O cómo nos acompaña la naturaleza en estos procesos, ¿sí? Que es una gran compañera en los duelos. Es una gran compañera en los duelos, exactamente. Como sanadora, ¿no? Es muy sanadora. También darnos cuenta de que nos conectamos con nuestro lado también animal en los duelos. Por eso también puse animales en este diccionario. Hay animales con poemas. Porque también, claro, los animales nos acompañan, pero también es recordar de que también lo somos, ¿sí? Entonces, en el contacto con la naturaleza, claro, la naturaleza vive la vida y la muerte de una manera muy, valga la redundancia, natural, muy integrada, ¿no? O incluso decir, bueno, quizás la muerte no existe tanto. También hay algo como de continuidad, que también quizás ahí hay una pregunta, ¿no? Y eso de la continuidad o la trascendencia. El famoso trabajo de Elizabeth Kubler-Ross, que tú debes saber, de las mariposas. Ella acompañó a personas que morían, entrevistó a muchas personas y aprendió. Digo que eran verdaderos maestros. No sé si trabaja el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross. Sí, claro, muchísimo. O sea, y de Elizabeth Kubler-Ross, también con el tema del cáncer muchísimo. Y ahora bien, hay algo de Elizabeth Kubler-Ross que yo creo que se malentiende, ¿no? Que es esta idea como las etapas del duelo, ¿no? Que se habla como esta idea como de la negación. Se han rigidizado. Estas son las 3 etapas del duelo. Y al menos yo llevo 25 años, como dije, acompañando duelo y nunca he visto un proceso igual a otro. Nunca he visto esa línea, ¿no? Esa línea de primero negación. ¿Cada duelo es único y irrepetible? Es único y irrepetible. Hay una imagen que me gusta mucho utilizar para los duelos, que es la idea del rizoma. O sea, los duelos son rizomáticos, ¿sí? Esta idea de que esto el rizoma que viene como de las raíces de la planta, que las plantas que va hacia muchos lugares y se interconecta. Entonces, claro, en los duelos la pena se topa con la culpa con la rabia, con la esperanza. A veces en la mañana yo puedo estar soñé algo y ahí amanezco esperanzado, pero después me dio pena y esa pena se conecta con la rabia y entonces es un rizoma el duelo. Es un rizoma único, cada uno vive su propio rizoma y va para muchos lados. Y ahí también hay una idea también como a propósito de las emociones, ¿no? Que las emociones no son no son rabia o pena. Pues rabia están entrelazadas. Pena, es pena, claro, ¿sí? Claro. O a veces, no sé, se muere mi abuelo. Cuando murió mi abuelo, yo estaba enfermo, estaba aliviado que había muerto bien, pero estaba triste. Entonces, a ver, pero ¿cómo? ¿Estoy aliviado o triste? Las dos. Estoy aliviado y triste. Y en el duelo uno aprende eso, ¿no? Que las emociones son y, no son o, ¿sí? Oye, Sebastián, ¿qué libros te parecen a ti buenos compañeros para el duelo? ¿Qué autores son buenos compañeros para un duelo?
Hay hartos, digamos, pero hay un par de libros que me he leído últimamente que han sido bien duros y fuertes, ¿no? Uno que se llama En la naturaleza las cosas crecen, que es de Ji-Yun Lee, una china una escritora que vive en Estados Unidos y que tiene 2 hijos y ambos se suicidaron en momentos distintos. Qué tremendo. Con una diferencia de algunos años, digamos, ¿sí? Ambos adolescentes, un poco más, ¿sí? Entonces escribe sobre el duelo de sus hijos, digamos, y bien desgarrador. Qué tremenda historia, sí. Luego está el de Joan Didion, el año del pensamiento mágico, también. ¿Qué es lo que encontramos en ese ahí la muerte del marido, ¿sí? La muerte del marido de manera introspectiva. Y bueno, esa intimidad con la vida que se va ganando en los duelos, ¿no? Oye, yo acabo de comprar un libro que me tiene emocionado. Me acordé porque venía una entrevista que se llama El jardinero y la muerte, de Georgiy Gospodinov. Es un escritor búlgaro que narra la muerte de su padre, que era jardinero y que trabajaba en un jardín, por eso es lo que hablábamos de la naturaleza. Es un libro hermoso que parte con esta frase: mi padre era jardinero, ahora es jardín. Que lo recomiendo vivamente, pero anoté también estos libros que tú nos acabas de recomendar. Repite el nombre del libro de Ji-Yun Lee, el que nos recuerda. En la naturaleza las cosas crecen. En la naturaleza las cosas crecen. Mira, acá está, en el diccionario estoy buscando la palabra jardín. Está la palabra jardín ahí, muy jardín. apropiado para todo lo que estamos diciendo. Tanto sobre el jardinero de la muerte como sobre este jardín, del cual somos jardineros. Estamos caminando en el jardín con Sebastián Correa, psicoterapeuta clínico, poeta, educador, especialista en procesos de duelo y autor de El Diccionario de la Muerte. Mira, esta es una idea de Clement. Dice: jardín. Para ser uno se necesita un pedazo de tierra y la eternidad. ¡Wow! Caramba. Esa es la definición que puse de jardín. Un pedazo de tierra y Para ser uno se necesita un pedazo de tierra y la eternidad. Bonito. Yo te dije que te iba a preguntar sobre este observatorio del silencio. No sé si existe todavía o no, pero por lo menos la idea me parece preciosa. ¿Qué es y en qué consiste este observatorio del silencio, Sebastián? Eso, bueno, podríamos llamarlo una volada poética, ¿sí? Que tuvimos con un amigo, con Nicolás Brown, que también conoces. Sí, pues. Nico, sí, gran amigo. Hijo de un gran amigo mío, Exactamente. Carlos Brown, que falleció, que tuvo una muerte tremenda y que, bueno, escribió también un libro. Sí. Bueno, con Nicolás hace unos 10 años quizás atrás, ambos teníamos un tema con el silencio y siempre lo hemos tenido, ¿no? ¿Sí? Y vimos que no existía, queríamos estudiar sobre el silencio. Yeah. Entonces creamos esto del observatorio y pensamos siempre el silencio como en 3 líneas, ¿sí? Por una parte, el silencio como lugar, como esto, no sé, la meditación, ir al silencio, ¿no? Como también el silencio como el gran espejo, ¿sí? Como esa idea. La segunda es el lugar del silencio, ¿no? El lugar que ocupa el silencio en uno mismo, en las relaciones, en los trabajos, en las instituciones, en la sociedad. Y el tercero era el silencio como lugar de creación, como origen de lo nuevo, ¿no? Entonces empezamos a investigar esas 3 líneas. Fuimos a una universidad y a conversar alguna vez con unos psicoanalistas sobre esta idea. Y bueno, hemos seguido recopilando poemas, cosas sobre el silencio. Bueno, eso que San Juan de la Cruz dice que es la música callada, la soledad sonora. Quizás para terminar te pediría, Sebastián, que escogieras un verso tuyo de este libro, El inesperado vuelo de las moscas, que nace de la experiencia digamos, una enfermedad que tuviste y que te colocó ahí en el umbral de la muerte, la misma que tú has trabajado a través de tu trabajo con el duelo. Mira, solo el silencio, acá hay uno. Dice: no hay adentro ni afuera, ni voces que me atraviesen. El temporal se vive a la intemperie y no deja rastros en mis venas. El silencio retumba bajo tierra. Hermoso poema. Muchas gracias, Sebastián. El silencio retumba bajo tierra. Vamos a dejar retumbando un poquito el silencio aquí antes de cerrar esta conversación. Sebastián, fue un gusto haber caminado contigo esta tarde en el jardín hablando de la muerte, el silencio, la poesía, la escucha y el duelo. Nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín con una conversación, espero, tan interesante y significativa como esta. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.
Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.